La preproducción básicamente es la amiga que nos va a ayudar a nosotros a crear un tema diseñado desde el inicio. Toda la preproducción es lo que viene antes de la producción, todo lo que es la investigación, no sé, sacar los plugins, sacar las librerías, mirar que tu plataforma funcione adecuadamente, mirar que el género que estés construyendo lo estés construyendo a partir de las bases correctas. ¿Sí me entendés? Todo eso es la preproducción. Y si vos no haces una adecuada preproducción desde el inicio en cada canción, muchas veces ese tema que tenés tantas ganas de hacer y que lo hiciste con tanto esfuerzo, no va a retribuirte a ti ese esfuerzo que vos querés. ¿Sí me entendés? O ese esfuerzo que vos cometiste. ¿Por qué? Porque quizás lo hiciste mucho a tu gusto, quizás incluiste cosas muy personales tuyas que no a todo el mundo les va a gustar. Entonces, si vos haces una preproducción, vos tenés claro desde el inicio qué querés, hacia dónde va ese producto, con qué fin va a ser un producto mucho más específico, porque ya tenés las normas desde el inicio como tal. Bueno muchachos, entramos entonces en temas, hablando acerca de la importancia de la mezcla y el máster dentro de la música electrónica. ¿Listo? Es importante primero que todo saber, digamos, que para los diferentes tipos de géneros hay diferentes tipos de mezclas, ¿cierto? Diferentes tipos de mezclas. Nosotros no podemos realizarle una mezcla a un vallenato, por así decirlo, teniendo en cuenta los parámetros de la música electrónica, ¿cierto? Nada de eso. Dentro del tipo de mezcla de la música electrónica es muy importante identificar, primero que todo, los sonidos que están principalmente y los que están por detrás, por así decirlo, ¿cierto? A ver, dígame usted, dentro de la experiencia como tal de la música electrónica, ¿cuáles podrían ser los instrumentos principales dentro de una mezcla como tal? Obviamente lo que es el bombo, que es principal, el kick tiene que bajo. El bajo también tiene que ser principal, el snare. Sí. Snare o clap, digamos así. Y ya la parte melódica, los sintes. Listo, hablando de sintes. Bueno, melodías inicialmente y las armonías de fondo, ¿cierto? Listo. Es importante, muchachos, nosotros unir estas dos partes porque a la hora de hacer el proceso de mezcla vamos a encontrar muchos conflictos. Para ustedes que ya mezclan y toda la vuelta saben a lo que me refiero, que es el conflicto frecuencial. Exactamente. Que no es lo mismo trabajar un bajo y que comparta X cantidad de frecuencias con un golpe, porque va a generar su tipo de diferencias. Eso en la música electrónica es necesario hacer ese, nosotros lo llamamos técnicamente individualizamiento frecuencial. En la hora de la mezcla es muy importante nosotros tener ese conocimiento como de una especie de espectro en tercera dimensión. Eso viene de años atrás, desde el arte de la mezcla como tal. Y eso básicamente es nosotros crear un espectro, como lo llamamos nosotros. A la hora de nosotros realizar un proceso de mezcla, como dice el compañero, es muy importante nosotros tener esto y podemos subdividirlo por carriles. Eso es bueno, tener los carriles horizontales y carriles verticales. En el proceso de audio existen muchas herramientas que te van a ayudar a ubicar los sonidos. No solo es una herramienta que, por ejemplo, un compresor. Un compresor es una de las principales herramientas que dentro de la mezcla te van a ayudar a posicionar. Ajá, te van a ayudar con la espacialidad durísimo. Y un compresor básicamente pues sirve para comprimir, ¿cierto? Para coger una señal y ponerla más gorda, por así decirlo, por medio de la compresión. Pero no necesariamente necesitamos dentro de la mezcla un compresor que haga eso, sino un compresor que nos ayude a esto, que es el proceso de la mezcla. Digamos que las herramientas principales para nosotros trabajar la espacialidad son paneos que nos ayudan a ubicar en el espectro L y R los sonidos, ¿cierto? Pero tienen un limitante, que no trabajan profundidad, o sea, solo trabajan así, no así, exactamente, pero sirve. Obviamente obligado, el paneo tiene que ir obligado. Sí o sí. Luego del paneo podríamos encontrar volumen, que el volumen nos ayuda, no mucho en profundidad atrás adelante, pero sí abajo arriba, por así decirlo, ¿cierto? Y luego de eso ya vienen herramientas como los ecualizadores
que nos ayudan a traer los sonidos de atrás hacia adelante, ¿cierto? Para escucharlos más acá, y los compresores. Exactamente, para allá iba. Y delays también. Exactamente. Acá estamos hablando de procesos dinámicos. Básicamente lo que hace es que es un proceso que interfiere directamente con la dinámica de la señal. O sea, va directamente a la onda y la modifica. Por eso se llama proceso dinámico. Es diferente a un efecto. Dentro de esos procesos tenemos delays y reverberancia, ¿cierto? Son los más principales. Claro. Esto es como una especie de listica que yo hago siempre para las personas que están aprendiendo como el tipo de mezcla enfocada en música electrónica, porque estas son las herramientas que vamos a comenzar a trabajar independientemente del género que sea, para ayudarnos a buscar esa comodidad dentro de la música electrónica. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, y nos pudo haber pasado al inicio cuando estamos empezando, que muchas veces cuando teníamos una pista y en la pista entraba un sonido y ese sonido se tragaba todo, ¡pum!, mermaba como el resto, como el kick, ¿cierto? Eso básicamente es un conflicto muy común que nosotros encontramos más que todo en el progressive, en el EDM, que son como tracks cargados armónicamente, o sea, llenos de tanta armonía y tanta melodía, que el espectro está tan lleno que hay que tener mucho cuidado, porque cualquier errorcito que nosotros tengamos ahí se nos va a enmascarar duro, entonces nos vamos a tirar en la canción, ¿cierto? Pero entonces con estos parámetros básicamente nos va a ayudar en esa distribución, por decirlo así. Básicamente en este cuadrado de L y R, que es en un espectro estéreo con una profundidad X, por decirlo así, nosotros tenemos la posibilidad de incluir diferentes tipos de sonidos, tanto de abajo hacia arriba, como de izquierda a derecha, como adelante a atrás, ¿cierto? Entonces tenemos 3 dimensiones donde nosotros ubicar cada sonido. Primero que todo, cuando yo, personalmente yo, realizo un proceso de mezcla, lo primero que yo mezclo es el golpe y el bajo, hablando de la música que yo hago, o sea, del techno, ¿cierto? Si yo fuera a mezclar y a masterizar un progressive o un EDM, yo creo que yo antes de eso empezaría por las melodías y la armonía. Digo eso. ¿Por qué? Porque para mí, como eso va a ser de lo principal, yo primero me centraría en espaciar eso adecuadamente. Para eso es muy bueno unos audífonos. O sea, no realizar el proceso, hacer el proceso monitor y todo, pero con unos audífonos. La referencia. Exacto. El uso de los audífonos te va a ayudar mucho en la referencia para ubicar los paneos. Esa es como una de las claves que yo descubrí en mi proceso. Si yo tengo este montón de sonidos y tengo estos sonidos todos aquí, uno sobre otro y eso matándose ahí, yo por medio de unos audífonos cualquiera, no tienen que ser los mejores, porque no vas a evaluar calidad, sino posicionamiento. Entonces, por medio de unos audífonos yo puedo empezar, bueno, el golpe obviamente va a la mitad, El centro, ¿cierto? el bajo centro. Exacto, y el bajo también, y pues yo le aplico un buen compresor al golpe, no tanto al bajo, pero sí al golpe, porque el golpe es el que me va a mantener ahí. ¿Qué es lo que pasa? Este compresor, como su palabra lo dice, comprime la señal, ¿cierto? Al comprimir la señal, lo que hace la simulación interna en el cerebro es que cuando yo le aplico esto al golpe, nos va a traer el golpe de atrás hacia adelante, nos lo va a poner acá. Por eso cuando vos realizas un máster o realizas una mezcla bien hecha, el golpe nunca se pierde. O sea, hay 20 sonidos atrás, hay 20 sonidos ahí, y el golpe siempre está ahí, nada lo molesta. Independientemente que entre un lead, un string, un pad, que son tan armónicamente rellenos que muchas veces tapan todo, pero el golpe no, porque es que el golpe no está trabajando en la dimensión de ellos, ¿sí me entendés? Sino que está en una dimensión más adelante. Entonces, la armonía llena todo esto, se come todo esto, pero el golpe no está ahí, está acá. Entonces, por medio de los compresores vamos a lograr mucho eso. Eso es muy fácil de trabajar en el FL Studio. Pues, ¿por qué? Porque la plataforma se presta muchísimo como para ese tipo de mezcla. Ustedes saben que el FL Studio inicialmente fue diseñado netamente para producción de música electrónica, ¿cierto? Entonces, por ende, su diseño como tal está muy orientado a esa parte. El proceso de mezcla que yo hago inicialmente, antes de realizar toda la ubicación, es la codificación por colores, importantísimo, y algo que se llama creación de subgrupos. No sé si sepan algo de eso.
Bien. Básicamente, lo que a mí me permite la creación de subgrupos dentro de la mezcla es poder independizar partes de la misma canción. Yo generalmente trabajo 3 subgrupos de mezcla, que son los drums, que es todo lo que son kicks, claps, hi-hats, toms, snares, todo eso. Otro subgrupo con melodías. En este caso, por mi género, que es el minimal y el techno, las melodías, ustedes saben pues que el minimal y el techno no tienen mucha melodía que digamos, es muy rítmico. Entonces ahí yo ubico esa percusión, ese sonidito, esa vocal. ¿Ahí pones el bajo? No, todavía no. El bajo es el tercer subgrupo, el bajo siempre lo pongo aparte, solo de todo. Adicional a eso, pues lo que me vaya encontrando, si hay que hacer si hay que hacer de pronto un subgrupo adicional de efectos, si hay que hacer un subgrupo adicional de vocals, cosas así, ¿cierto? Eso es importante, muchachos, porque esta creación de subgrupos, como les decía, que nos permite trabajar cada cosa por independiente, cada cosita. Yo tengo el bajo, entonces lo trabajo independiente, entonces yo ya lo puedo mezclar mucho mejor con los drums, por ejemplo. Una vez todo esté mezclado, porque yo tengo que hacer primero la mezcla individual, ¿sí me hago entender? Es decir, cerrar los drums, por ejemplo aquí yo tengo solo drums. Si ven al inicio, miren, tengo drums, leads, vocal, bass y efectos. Son 5 subgrupos y cada uno tiene un contenido. Por eso yo lo identifico por colores. Tengo los drums y cada herramienta que tenga su color va directo hacia allá. ¿Listo? Entonces miren, que yo puedo apagar todo y más sin embargo voy a mantenerlo. Esos son los drums, solo. Entonces desde ahí yo puedo empezar a trabajar individualmente. Yo lo primero que hago es ecualizar todo, o sea, cada cosa hacerle su individualización frecuencial. Hay unas que la tienen, hay otras que no. Básicamente la mezcla es para todo casi es lo mismo. Lo que pasa es que las herramientas se utilizan muy diferentes dependiendo para el género, ¿cierto? Viene ahí tanto desde el rango de frecuencial, tanto el rango frecuencial de cada sonido como la cantidad de compresión que vamos a aplicar. Eso también es muy importante. Mucho problema hay cuando nosotros apenas estamos comenzando a mezclar. ¿Por qué? Porque según mi experiencia, pues como cuando yo comencé a mezclar y yo me empecé a dar cuenta de que el kick, por esa misma ideología mía, que el kick siempre debe estar por encima, aplicaba mucha sobrecompresión. Entonces yo le aplicaba una muy buena compresión desde el principio, pero entonces yo ya pasaba todo eso al subgrupo y en el subgrupo general volvía y comprimía y en el máster volvía y comprimía. Entonces el resultado era ese golpe para salirse de ahí de la cabina y resonante, pues, o sea, súper feo. Entonces por eso, entonces uno debe saber muy bien a qué cosas aplicarle la compresión, pero sí, claro, cierto tipo de compresión, porque es que faltan una serie de parámetros y de procesos que van después de eso, que van a aplicar mucha más calidad. Y que eso también modifica mucho. Duro, sí, claro. Entonces es importante. Bueno, el proceso de ecualización, como decía el compañero, debe ser lo primero en la mezcla. ¿Por qué? El ecualizador, pues sabemos que es el que nos ayuda a nosotros a generar ese feeling, ese color en diferentes tipos de sonidos. Y es muy importante, ¿por qué? Porque si nosotros no aplicamos ecualización, nosotros hacemos una estructura con los sonidos, entre comillas, reales, los que están en la librería, ¿cierto? Pero muchas veces al aplicar un proceso de compresión, nosotros al excitar cierta cantidad de frecuencias en algunos sonidos, vamos a lograr que el resultado final de solo ese subgrupo de drums se compenetre mucho mejor. ¿Por qué? Porque no van a estar compartiendo frecuencias de otros, sino que van a estar, es como con las frecuencias realzadas. ¿Sí me hago entender? Por eso ese tipo de compresión ahí. Ese tipo de compresión que yo hice fue para realzar ese hi-hat. ¿La ecualización? Perdón, sí, ecualización, perdón. Básicamente esa ecualización ahí es de un hi-hat y es un poquito estrambótica, por así decirlo. ¿Pero por qué? Porque ahí, si se pueden dar cuenta, yo estoy realzando más que las frecuencias altas, medias, exactamente.
¿Por qué? Porque los hi-hats tienen una característica muy especial. Todos los hi-hats, que nos puede ayudar mucho y mucha gente no lo sabe. Digamos, esto es un hi-hat, ¿cierto? Y tenemos dentro del hi-hat una respuesta de frecuencias, más o menos, digamos que es un hi-hat bien brilloso. Digamos que desde 16.000 Hz, ¿sí? Digámosle que son 20.000, pues que ese es como el rango full, aunque no lleguemos allá, pues. ¿Cierto? Ese rango yo lo puedo convertir en un rango mucho mayor, pues no matemáticamente, sino auditivamente en la cabeza. En un rango mucho mayor si yo refuerzo estas frecuencias iniciales. ¿Por qué? Por el cuerpo del hi-hat. ¿Qué es lo que pasa? Si yo le quito el cuerpo del hi-hat, ese brillito, cuando yo lo excite sin cuerpo, en la mezcla me va a causar dolor o incomodidad. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque son frecuencias muy altas, o sea, que en nuestro rango sí las escuchamos. Se pueden empezar a ir perdiendo también. Sí, claro, se pueden perder, pero cuando uno muchas veces le quita el cuerpo, uno para que no se pierdan compensa con compresión, pero esa compresión inmediatamente coge esto y ¡pum! Lo dispara. Entonces cuando yo estoy sonando, luego de 2 minutos, ya ese brillito me empieza a cansar. ¿Sí me hago entender? Entonces, qué pereza. Por eso uno muchas veces refuerza más el cuerpo que la parte principal del hi-hat, que son los brillos. ¿Por qué? Porque como ese cuerpo, mire, ese cuerpo está a 16K. Entonces, si yo ese cuerpo lo combino con un tom, nunca se van a chocar en frecuencias. Nunca, porque es que son contextos, pues, son dentro del espectro, son frecuencias totalmente opuestas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el tom, digamos que el tom está entre unos 80 a unos 250 Hz, ¿cierto? Con este refuerzo aquí, así tengan una distancia gigante, yo combino esos dos en un espectro y me va a sonar bien. ¿Por qué? Porque este no está demasiado brilloso, ni aquel está demasiado oscuro. Entonces no queda como ese hueco. ¿Sí me hago entender? Sí. Sino que se armoniza todo. Esa línea, lo que nosotros llamamos el corte de frecuencias, que lo veníamos hablando ahorita para darle campo a los sonidos, ¿cierto? Eso está muy claro acá, ¿cierto? Es importante. ¿Qué pasa? Cuando nosotros utilizamos muchas percusiones, en este caso, cuando utilizamos 2 tonos, digamos, que vienen desde una respuesta de frecuencias muy igual, nosotros tenemos que aprender a diferenciar la función de cada uno de los tonos. Generalmente cuando nosotros hacemos una base de música electrónica, sea house, sea EDM, con toms, nosotros siempre buscamos un tom cerrado y uno abierto. No sé si lo hagan ustedes. Uno que suene tum y otro que suene pa. Pues, ¿me hago entender? Tum, ta, tum, ta, ¿cierto? Entonces básicamente ahí se puede llegar a generar un conflicto cuando nosotros trabajamos con instrumentos muy parecidos, cuando nosotros trabajamos con un grupo de hi-hats, que sean más de 2, 3 hi-hats, cuando trabajemos con un grupo de toms que sean mínimo 2, cuando trabajemos con 2 golpes. Las librerías que están en internet básicamente no son originales, sino que son recicladas, ¿cierto? Por eso están ahí, para que todo el mundo las tenga. La ventaja de nosotros adquirir librerías es que tenemos esa garantía de que todo viene directo desde un estudio a una calidad específica. Eso es muy importante, parce. Le voy a decir por qué. Hay 2 tipos de librerías en el mercado, una a 4400 y otra a 48000. ¿Listo? O que si usted compra una a 48.000, pero usted está trabajando 4400, no está haciendo crazy nada. Nada está haciendo. O sea, esa plata usted la regaló. ¿Listo? Pero si estamos trabajando a 48.000 y tenemos librerías de 4400, tampoco hacemos nada. Pero si tenemos librerías de 48.000, tu calidad va a subir inmediatamente. O sea, eso que yo te ponga a escuchar un sonido en 4400 y uno en 48.000, de pronto no notes mucho la diferencia. Pero cuando ya tenés un conjunto de 20 sonidos a 48.000 y un conjunto a 44, ahí mismo se nota esa diferencia, esa calidad. ¿Qué es la ventaja de nosotros trabajar netamente digital? Que todos los sonidos que vienen desde una librería original, donde vos tenés la licencia y todo, es básicamente que esos sonidos vienen de un estudio directo a tu casa. Hablando del contenido armónico, entonces, de los sonidos,
y de la distribución dentro de este espectro como tal. Entonces, como lo que decía el compañero, toda la parte de los drums siempre va en la mitad, pero hay algunas cosas que uno, un 6, un 9, pero abriendo máximo 10, así como sí, muy algo así. cerradito, pero... Eso, yo tampoco abro mucho, a no ser de que sea un hi-hat que yo voy a pasar. Eso es bueno, porque eso hace erizar la piel. Eso hace erizar la piel. En vez de que la gente escuche y se vuelve a escucharlo. Claro. Yo escuché que... Mira cómo pasa. Exacto. Y vuelve y lo escucha. Parce, créanlo, eso es lo que nos pone a vender a nosotros, los productos de música electrónica, por lo mismo. Detalles. Sí. Pero la música electrónica se basa netamente en las sensaciones. Si nosotros llegamos a las sensaciones es por esto. ¿Sí o qué? Más principalmente por paneos y leyes y reverencias, que son las encargadas de hacer fluir eso. Normalmente lo que yo hago dentro de la mezcla, cuando yo voy a mezclar, por decir un clap, yo trabajo diferente a vos. Yo trabajo siempre a 2 o 3 kicks y 2 o 3 claps, pero no porque para que suene más duro, no, sino que yo me imagino la construcción de 3 sonidos en uno. Yo trato de construir a partir de 2 o 3 kicks un solo kick. Que suene diferente. Eso. O sea, la suma de los 3 forma un kick nuevo. Entonces, vean lo que yo hago. Yo cojo un kick y le busco primero que ese kick sea brilludo. O sea, que tenga un brillo que me guste. Y lo ecualizo. ¿Sí me hago entender? Le quito el cuerpo y solo dejo el brillo. Al otro que sea más medio, que tenga un golpe más ¿qué? Ponche. Más ponche, eso, más ponchudo. Y el otro que tenga esa carga debajo. Y ahí creo un kick brutal, que lo puedo yo perfectamente exportar en WAP y ponerlo en mi librería, porque es mío, como así. No, bueno. Básicamente entonces en los claps y en los snares también se trabaja lo mismo. En los géneros underground, ¿se acuerdan que estamos ahorita hablando de la base de minimal y de techno y toda la tal? Que no es un clap tum pa, sino que es tum pa 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 pa, ¿cierto? Como con redoble y toda la vuelta. Entonces nosotros podemos de pronto, al tener 2 o 3 claps, en la parte de la mezcla dejar un clap central, que es el que va a acompañar la base, pero los otros 2 dispersarlos. Entonces ahí ya tenemos una carga sensitiva inicial. ¿Sí me hago entender? Y arranca desde la misma percusión. Sí, claro, pero vos te pones unos audífonos y vos escuchás el clap, pero escuchás otro que pega por acá y otro acá, entonces es agradable. Entonces mira que desde el principio arrancamos y ya tenemos una carga sensitiva, fuera de las otras que son las automatizaciones y toda esa cuestión. Otra de los tipsitos que yo les puedo dar es que cuando nosotros mezclemos la parte de los drums es muy bueno. Luego de hacer el individualizamiento frecuencial a cada uno, ya tengamos todo enviado a ese solo canal de drums, hacer una ecualización ahí. O sea, volver a ecualizar, pero ya todo como en un tipo de conjunto. Entonces es re importante, muchachos, cuando yo ya pase la señal de nuevo al ecualizador acá, todo este contenido lo puedo enviar acá. No sé si lo tengo ecualizado. Sí, mira. Entonces estoy haciendo una doble ecualización. ¿Por qué? Porque tengo ecualizados 7 instrumentos y todos esos sonidos ecualizados van a un canal adicional. Ese canal va con otro ecualizador. ¿Es un auxiliar? Sí, es un auxiliar. Le refuerzo y le hago cortes. Ese cortecito que es al final. ¿Por qué? En mi experiencia, a medida que yo fui comenzando con la mezcla, me empecé a dar cuenta de que después de que yo ecualizaba una cantidad de sonidos y enviaba al máster, muchas veces esos sonidos de los drums interferían con las melodías, independientemente de los paneos que yo hiciera. ¿Pero por qué? Era porque muchas veces en los instrumentos de los drums o en los instrumentos de las melodías dejaba pequeñas cargas armónicas en los ecualizadores, que ya cuando ponía, por decir, en el máster como tal, estos 2 conjuntos me iban a generar una especie de conflicto, ¿cierto? Entonces por eso yo empecé a mandar todos los subgrupos. ¿Qué es lo que me ayuda a ese subgrupo? A colorear ese drum y a colorear estas melodías en general. Entonces los volúmenes ya no voy a tener problemas, ya no voy a encontrar una melodía más alta que otra, no voy a encontrar un snare más alto que otro, un hi-hat más alto que otro, no,
porque ya hice todo antes de. Yo ya tengo aquí una señal original y una señal original. Y esas dos señales originales las paso cada una por una ecualización generando esos espacios. Acá no generé mucho espacio, pues porque ahí tengo los drums con el golpe, con el bajo, ¿cierto? Pero más sin embargo es muy bueno generar esos rangos y esos pequeños incrementos. ¿Por qué? Primero que todo, los incrementos frecuenciales pues siempre van a estar ligados a la mezcla, ¿cierto? Siempre van a estar ligados a una cualidad de sonido mucho mejor. Pero esas caídas también son muy importantes porque lo que nos va a permitir es amarrar estos sonidos o amarrar todo un conjunto. Entonces yo ya voy a trabajar por bloques. Al momento de hacer la mezcla general, yo ya tengo 3, 5 subgrupos, cada uno con un bloque específico, y yo ya puedo trabajar el volumen desde ahí. Entonces puedo poner los drums más arriba que las melodías, o puedo poner las melodías más arriba que todos los drums, pero sin que el golpe se pierda. Para mí sí es muy importante que tengan los subgrupos de ecualización, porque eso me va a permitir individualizar, ¿cierto? Pero también es importante, por ejemplo, que tengan los drums. A veces yo le meto un compresor. El compresor hace muchas cosas. Comprime dentro de la parte de la mezcla, trae de atrás hacia adelante, ¿cierto? Pero ojo, cuando yo aplico la compresión por subgrupos a un conjunto, lo que va a hacer es que ese compresor va a unir todo. O sea, ¿sí me hago entender? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo este conjunto de drums y lo tengo con ecualización, todo suena muy bonito, pero cada sonido, por la ecualización y la individualización frecuencial, da la ilusión de que todo suena en conjunto pero independiente. Esta técnica es muy buena, a mí me ha funcionado muy bien. Dividir por subgrupos y aplicarles compresiones leves, no pues la mega compresión. Exactamente, yo le aplico una compresión breve y lo que va a hacer es que me va a poner a sonar todo junto. Entonces, a la hora de yo poner unos drums con unas melodías, eso va a fluir pues brutal, porque tengo todo como en una especie de simulación de que todo está ahí junto como tal. Hablemos ahora de los efectos. Generalmente pues hay muchos efectos, pero los dos más importantes dentro de la mezcla siempre van a ser el delay y la reverb, ¿cierto? Básicamente el delay, pues lo que dice el compañero, es importante en la hora de la mezcla para rellenar huecos. Yo también tengo ese concepto muy arraigado y muchas veces nos encontramos con que en nuestra mezcla sentimos que falta como algo, y eso nos lo puede ayudar a dar el delay, esos huequitos, esos espacios. Pero la reverb sí es importantísima dentro del proceso de la mezcla. ¿Por qué? También lo que dice el compañero, es muy importante en la generación de espacialidad y nos permite tanto llevar un sonido hacia adelante como hacia atrás, o como dejarlo en el medio y crear una simulación de espacialidad, ¿cierto? Eso es de lo más importante.